Si vamos a hablar de neurociencia y conducta, debemos comenzar por entender qué es y qué no es neurociencia. La palabra neuro proviene del griego y se traduce como nervio. Es usado como un elemento prefijal o sufijal para referirse a todo lo que está relacionado al sistema nervioso. Y seguramente lo han escuchado por todas partes: neuromarketing, neuroturismo, neuroventas, neurosexualidad. Y es que a nivel de marketing, a nivel de ventas, todo lo que esté asociado al cerebro, al neuro, al sistema nervioso, pues hoy te está vendiendo bastante. Entonces por eso se ha hecho común que se utilice ese prefijo neuro en muchos espacios donde se procura vender, tener muchos clientes, muchos compradores de productos que estén asociados al sistema nervioso, su funcionamiento o su salud. Ahora, en realidad, todo lo que esté asociado al sistema nervioso es neuro. O sea, podríamos hablar de neurodanza. Bueno, si utilizamos el cerebro, si utilizamos los nervios, si utilizamos las neuronas para danzar, pues cada vez que dancemos estamos haciendo neurodanza. Y podríamos hablar de neuroorgasmo, pues obviamente porque para poder llegar a un orgasmo en la actividad sexual, en el coito, necesitamos involucrar nuestros órganos sexuales que tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas, terminaciones que van a viajar por la médula espinal y van a llegar al cerebro. Entonces, todo lo que haga el ser humano, jugar fútbol, nadar, vender, comprar, abrazar, pelear, asesinar, amar, todo es neuro, porque todo está relacionado con funciones del cerebro y del sistema nervioso. Por otro lado, al hablar de ciencia, nos estamos refiriendo a una rama del saber humano constituida por conocimientos que son verificables, conocimientos que se han obtenido mediante la observación, la formulación y verificación de hipótesis, de investigaciones y el uso o aplicación de métodos de comprobación. Entonces podemos definir la neurociencia como la rama del saber humano que está enfocada en el estudio, investigación, observación y análisis del sistema nervioso. Quienes se dedican a esta rama se llaman neurocientíficos. Y aquí quiero detenerme para hacer bastante énfasis en algo. No existen neurociencias en plural. Hay una rama, una singular, un campo científico dedicado exclusivamente a estudiar el cerebro y el sistema nervioso desde 4 ámbitos, desde 4 campos. Hay diferentes profesionales, diferentes profesiones, especialistas que se han dedicado a estudiar lo que descubren, lo que publican los neurocientíficos. Pero el hecho de que los pedagogos o los especialistas en marketing o los sexólogos estén haciendo uso de la neurociencia o fumando campos del saber, no quiere decir que existan neurociencias. Existe un campo conformado por neurocientíficos y a ese campo se han venido adhiriendo, se han venido sumando muchos profesionales para contribuir al estudio de la conducta humana. Cuando hablamos de neurociencia y de conducta, como es el caso de este programa, estamos entrando en el campo de la neuropsicología, disciplina científica que estudia la relación entre el comportamiento humano y el sistema nervioso, principalmente haciendo mucho énfasis en el cerebro. Ahora, estudiar la neurociencia de la conducta no nos convierte en neuropsicólogos. El neuropsicólogo es un profesional que analiza, estudia y está capacitado para rehabilitar lesiones, daños a nivel cerebral, para tratar clínicamente problemas que se han generado en el cerebro y que afectan las funciones del mismo o la conducta de cualquier ser humano. El neurocientífico se concentra en el cerebro y el sistema nervioso. La mayoría de ellos están enfocados en analizar el cerebro desde 4 campos. Número 1, la estructura, es decir, cómo está formado el cerebro, sus partes, qué hay en la parte superior, inferior, interna, cómo están conectadas las partes entre sí, o sea, la estructura de todo ese órgano maravilloso, sorprendente. En segundo lugar, las funciones. Cada una de esas partes. Oye, el neurocientífico abrió un cerebro y descubrió que hay algo allí que se parece a una almendra, entonces lo llamó amígdala cerebral. Ahora ya sabemos porque hay un científico que desde la parte estructural descubrió que hay una amígdala cerebral, o por lo menos así él la llamó. Pero no sabemos qué hace, qué relación hay entre ella y otras partes del cerebro, ella y otros órganos, glándulas, otras partes del cuerpo humano. Entonces entra la función, en el estudio de las funciones de esas partes,
Y esa es la segunda rama de la neurociencia, el funcionalismo. Toda esta estructura, ahora, ¿cómo funciona cada parte? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando esa parte se conecta con otra región del cerebro? ¿Cómo funcionan entre sí? ¿Cómo se interrelacionan? En tercer lugar, las bases moleculares, porque todas las funciones que ejecuta el cerebro terminan por producir hormonas, neurotransmisores, péptidos, neuropéptidos, que son los que van a marcar, a determinar una conducta y la intensidad de esa conducta. Entonces, el tercer campo de la neurociencia es el estudio de las bases moleculares. ¿Qué pasa cuando una persona está ante un estímulo? ¿Qué región lo recibe? Estructura. ¿Cómo funciona esa región? Funciones, funcionalismo. Ahora, cuando hace su tarea, ¿qué ocurre? Produce adrenalina, produce endorfina, produce serotonina. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué glándula se excita? ¿Qué parte del cerebro se excita? ¿Y qué es lo que libera? ¿Qué es lo que va a producir? Y en cuarto lugar, las patologías, es decir, los daños que se generan en el cerebro. Ya conocemos la estructura. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay una amígdala y ahora hemos estudiado la función. Sabemos cómo funciona la amígdala. Pero no solo sabemos esto, sino que descubrimos, estudiando las bases moleculares, que cuando la amígdala se activa, se produce una emoción y esa emoción podría llevarnos a liberar endorfina, serotonina, adrenalina, oxitocina. Bueno, cuando se liberan esos neurotransmisores o esas hormonas o esas neurohormonas, se estimula una conducta con un nivel de intensidad. Pero ¿qué pasa si se daña la amígdala cerebral? ¿Qué ocurre si deja de funcionar la ínsula? ¿Qué pasa si hay una lesión en la corteza prefrontal del cerebro? Ese campo de la neurociencia se llama el estudio de las patologías. Entonces, estas vienen siendo las 4 ramas en las que trabaja un neurocientífico. Fíjense que no está relacionado con la educación, ni con la sexualidad, ni con las ventas, ni con las compras, ni con el marketing. No está relacionado con nada de eso. Los neurocientíficos estudian cómo está constituido, formado el cerebro, estructura, cómo funcionan esas partes, funcionalismo, lo que libera, lo que produce cuando se ejecuta, cuando se da una acción neuronal, una acción cerebral, bases moleculares. Y luego, ¿qué ocurre cuando se daña el cerebro? ¿O qué causa los daños en el cerebro? ¿Qué nos puede llevar a una enfermedad neurodegenerativa? Que serían las patologías, los 4 campos de la neurociencia, y ese es el trabajo de los neurocientíficos. Y en muchos casos, aunque estudian los daños cerebrales, aun cuando son expertos en los daños cerebrales, causas, consecuencias, ¿qué nos lleva a un daño cerebral? ¿Qué ocurre cuando está el daño cerebral? No son médicos que tratan y sanan ese tipo de daños o enfermedades, porque el neurocientífico estudia el cerebro, descubre el daño y descubren qué causa la enfermedad. Hace una publicación que luego es tomada por un químico, por un farmacéutico que sabe cómo se mezclan sustancias para generar ciertas reacciones en el cuerpo humano. Entonces este especialista de la farmacología comienza a buscar y a tratar de descubrir cuál es la mezcla que se debe realizar para crear un tratamiento que vaya y sane, que vaya y restaure lo que se ha dañado en una región del cerebro. Como este profesional de la química, de la farmacología, se dedica a estudiar el daño que se generó en el cerebro, que fue descubierto por un neurocientífico, de allí la suma del aporte de la neurociencia más el conocimiento de la farmacología, de la química, podríamos hablar de neurofarmacología. Entonces sí puede haber un neurofarmacólogo. Y si alguien me dice yo soy neurofarmacólogo, no me está diciendo que es un neurólogo que vende pastillas. Me está diciendo que es un farmacéutico, un químico que ha consagrado su vida para descubrir tratamientos que puedan sanar lesiones del sistema nervioso. Y la cosa va funcionando así. El neurocientífico publica cómo se dañó una estructura y cómo se modificaron las funciones, la patología. Ahí podríamos hablar de neuropatologías. El químico farmacéutico toma esa publicación, investiga, hace su exploración química y descubre una pastilla que es probada en pacientes o en animales y obtiene como resultado un tratamiento que puede curar, revertir, sanar una lesión cerebral. Y hace una publicación, y ahora esta publicación podríamos decir que es una publicación de neurofarmacología. Luego viene un doctor, un médico, que va a hacer una especialización y que es lo que él va a estudiar.
las publicaciones que han hecho los neurocientíficos, las publicaciones, investigaciones y resultados de los neurofarmacólogos, en suma la neurociencia, en suma la neuropatología, en suma la medicina, la neurofarmacología, y él es un médico especialista en el sistema nervioso, un neurólogo. Y los neurólogos no son neurocientíficos, no, pero sí podría dedicarse al campo de la investigación, lo cual le daría el título de neurocientífico. Si no, solo es un médico, un profesional de la salud que estudia lo que los neurocientíficos descubren para él usarlo y sanar a quienes terminamos de repente en un momento X de la vida con un daño, una lesión a nivel del sistema nervioso. Es muy bueno que tengamos claro esto porque uno escucha muchas barbaridades en nombre de la neurociencia y escucha personas hablando de neurociencia como de psicología y a otros hablando de neuropsicología como si está refiriéndose a la psiquiatría, y hacen unas mezclas que terminan siendo peligrosas porque todos los que no tienen claridad sobre qué es y qué no es neurociencia termina por creerles, confundidos y multiplicando esa información y dañando el concepto y la veracidad científica de la neurociencia. Ahora bien, para nosotros poder comprender, entender y tratar la conducta, es necesario, y yo diría que debería ser obligatorio, que todo el que trabaje, que todo el que te dedique a una profesión que esté relacionada a la conducta, a la enseñanza, al aprendizaje, todo el que ejerza un cargo de liderazgo, todo el que tenga un trabajo con personas, debería conocer la estructura cerebral, las funciones cerebrales, las bases moleculares y cómo influyen estas en la conducta de un ser humano, incluyendo ciertas patologías. Por ejemplo, el estrés. Cualquier profesional, un ingeniero, un arquitecto, un profesor, todos los profesionales deberíamos saber qué es el estrés como una patología, qué es el estrés como una enfermedad mental, qué es el estrés, qué causa, qué daña y cómo podemos controlarlo, porque así podríamos tener mejores profesionales y sociedades que gocen de salud mental, lo cual nos lleva al progreso y al desarrollo, porque el estrés es el resultado de una descarga y acumulación de cortisol por un foco de adrenalina. ¿Y por qué se produce? Porque hay una alteración a nivel de las funciones de ciertas estructuras del cerebro. Por ejemplo, cuando se altera el sistema reticular activador, lo ponemos en un estado de alerta. Para poder estar en alerta, pendiente de algo que podría ser peligroso, una amenaza, producimos cortisol. El cortisol nos pone estresados. Al estar estresados, estamos como, ok, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Y así podemos estar vigilantes y evitar peligro, evitar ataques, incluso evitar la muerte. Si conocemos de esto desde la neurociencia, podríamos tener menos estrés e incluso hacer uso provechoso del estrés para poder elevar nuestra calidad de vida. Mi interés es que ustedes conozcan qué es la neurociencia, sus beneficios, cómo aprovecharla y puedan evitar todo aquello que muchos charlatanes nos quieren vender bajo la autoridad de la palabra neurociencia. Porque hay mucha falsedad, engaños, errores, trampas, charlatanería, hay muchos mitos que se han convertido en verdades sin ser comprobados científicamente, y partiendo de ello incluso han creado teorías, terapias, tratamientos, metodologías, hasta religiones se han creado partiendo de falsas enseñanzas sobre el cerebro, o sea, falsa neurociencia. Y de aquí también nacen y han nacido muchas pseudociencias. Y aquí hay que tener un cuidado especial, porque no todas las llamadas pseudociencias deberían ser rechazadas a la primera, porque muchas de ellas son merecedoras de respeto por su antigüedad y por los resultados que ha dado en el paso de la historia. Las pseudociencias en general han sido satanizadas, rechazadas en absoluto por muchos científicos radicales, pero realmente deberían ser rechazadas. Bueno, eso es un tema digno de ser estudiado, de ser analizado. Pseudo es todo aquello que es falso, que carece de fundamento o que simplemente es una hipótesis, es un supuesto, algo que se cree que puede ser, pero que no se ha comprobado que realmente es. Y tal vez alguien diga, profesor, ¿se un ejemplo de una pseudociencia? Bueno, el Reiki, la acupuntura, el biomagnetismo, la ideología, el Feng Shui, la astrología, la oncología, bueno, y muchísimas ramas más. E incluso la programación neurolingüística, PNL. Algunas de estas ramas son mucho más antiguas que las ciencias verificadas, pero carecen
de estudio y de metodología científica. Por ello no gozan de respeto dentro de la comunidad científica y se les pone el sello de pseudo, o sea, algo que podría ser falso, algo que carece de verificación, algo que supuestamente funciona. Pero algo que es supuesto no quiere decir que no sirve. No puedo señalar y decir la programación neurolingüística es inútil porque sencillamente no se le ha hecho un proceso metodológico para poder hacer una publicación de su veracidad. Si existen tan grandes y buenos resultados de la programación neurolingüística, como también hay muy buenos resultados de la medicina homeopática. Estos son pseudociencias, no tienen el respaldo de la comunidad científica en el mundo. Por eso se les llama pseudo. Son campos, son áreas que son dignas de ser analizadas, de ser estudiadas, para luego decir, bueno, no tiene la verificación, algo que le quite ese sello, esa maldición de ser llamado pseudo, supuesto, pero tampoco es que a la primera puedo llegar y creerme que tengo la autoridad de decir, esto no sirve, deséchenlo, bótenlo. Yo, por mi parte, soy muy respetuoso de muchas pseudociencias, incluso aparte de haber dedicado 27 años de mi vida al estudio del cerebro, al estudio de la neurociencia, de la ciencia verificada, también he estudiado muchas pseudociencias que han sido útiles en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi empresa, y con ellas he ayudado a muchísimas personas en muchos países del mundo. Yo, por mi parte, enseño a respetar la ciencia y la pseudociencia, cuidándonos de muchas pseudociencias que van surgiendo por allí, que sí son charlatanerías usadas por estafadores para obtener un beneficio económico de muchos que buscando paz, crecimiento, riqueza, espiritualidad, comunión, establecer buenas relaciones interpersonales, corren a dar su dinero, a entregar su dinero y son víctimas de la estafa, víctimas de la burla, víctimas del engaño en nombre de la neurociencia, con movimientos, con creencias que simplemente aparecen un día y tal vez desaparezcan en poco tiempo porque nadie termina por aceptarlo. Pero estas pseudociencias como la homeopatía, el reiki, la acupuntura, bueno, deberíamos tal vez detenernos un poco para decir, ok, no la voy a tomar para mi vida, pero tampoco la voy a demonizar, la voy a satanizar, la voy a patear, porque probablemente estoy desechando algo que sí es beneficioso para la humanidad y que en algunos años, tal vez alguna comunidad, algún grupo de científicos se dediquen a estudiar y tengan datos para decir esto es real. Como ocurrió con la psiquiatría, como ocurrió con la psicología, que por muchos años la comunidad médica no la respetaba, no la veía como algo científico, pero luego de estudiar, analizar, de publicaciones y de mostrar evidencias, entró en un nivel de respeto. Así podría pasar por cualquiera de los campos de lo que hoy llamamos pseudociencia. Y por esto que estoy diciendo, cualquier cientificista podría quitarme la cabeza y decir, ese profesor carece de respeto dentro de la comunidad científica. Pero es que hay una gran diferencia entre un científico y un cientificista. Y lo peor de todo es que la mayoría de los cientificistas no son científicos. Son estudiantes de lo que publican los científicos, pero se convierten en adoradores de la ciencia y rechazan todo lo que no sea comprobable. Dan la espalda a todo lo que tenga que ver con alma, espíritu, e incluso algunos hasta con algunas memorias, con algunas emociones como el amor, llegan a rechazarlo en absoluto porque no es algo comprobable. ¿Cómo puedes comprobar científicamente que estás enamorado? Bueno, tan solo que puedan hacerte un estudio para poder medir el nivel de oxitocina que tengas en tu cuerpo. Y cuando descubran que tiene una elevada cantidad de oxitocina, un cientificista va a decir, entonces no es amor, es una embriaguez de hormonas y neurotransmisores por las bases moleculares que está produciendo su cerebro, por lo tanto, no es amor, es un engaño químico. Y aquí ustedes tienen que conocer la diferencia entre un científico y un cientificista. ¿Para qué? Para que mañana cuando ustedes estén estudiando, investigando, vayan a YouTube, vayan a Google y comiencen a buscar y se encuentren con toda esa gente que va a comenzar a pisotear y aplastar muchas investigaciones, muchas publicaciones, incluso
a poner en ridículo científicos de la neurociencia. Ustedes digan, ok, este es un científico, vamos a investigar cuál es su campo de investigación, cuál es su trayectoria científica, a qué universidad, a qué colegiatura, a qué grupo de científicos pertenece. Ah, no, es alguien que lee libros, es alguien que lee publicaciones, es alguien que lee tesis y luego se hace conferencista y gana dinero dañando y pisoteando lo que otros investigan. Entonces pónganlo a un lado porque realmente, para mí, un cientificista carece de mucha autoridad para hablar de neurociencia. Un científico es un profesional abierto a la investigación. Incluso un científico no va a hablar en contra de una pseudociencia a menos que tenga datos, a menos que tenga cómo comprobar que esta realmente es falsa. Por el contrario, un cientificista es un profesional, en algunos casos no, o sea, me refiero que no ha ido a una universidad, que no tiene un título universitario, pero digamos que es un profesional que da excesivo valor a las nociones científicas. Los cientificistas consideran que todo aquello que carezca de comprobación por medio de un método científico debe ser rechazado. O sea, no es como el científico que siempre quiere explorar, que siempre quiere investigar, que quiere descubrir la verdad o la falsedad de algo que se propone. Esa es la diferencia entre un científico y un cientificista. Entonces, en este mundo de la exploración, de la investigación, del estudio, siempre ustedes van a encontrar pseudocientíficos, científicos y cientificistas. Lo importante de todo esto es descubrir, saber, identificar quién es el que me está enseñando o pretendiendo enseñar. Identificar si lo que me están diciendo viene de la neurociencia o de la pseudociencia. Y no voy a decir que este es más importante que este, simplemente voy a darle un valor académico a cada uno y lo voy a ir acumulando como parte de la riqueza de mi vida, de mi intelectualidad, y puedo ser como un sabio científico que se comporta así como dijo el apóstol Pablo: investigalo todo, estudialo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Ahora, ¿cuál debe ser el punto de partida para saber qué es lo correcto o incorrecto, lo bueno o malo, adecuado o inadecuado? La ciencia. Los puntos científicos. Es decir, la ciencia me puede decir a mí, esta pseudociencia podría ser cierta o tiene partes que son muy interesantes de analizar. O podría yo decir, partiendo de la ciencia, esto es charlatanería. O podría descubrir, este es un cientificista que es un exagerado, un adorador. Para él en la ciencia es una especie de Dios que debe ser adorado y respetado como en todo, en absoluto. Ninguna ciencia y ningún científico va a partir de ese punto, porque ningún científico verdadero, ningún científico real cree que lo sabe todo, que lo encontró todo, que lo descubrió todo. Todo buen científico sabe que hay más por descubrir que lo que se ha descubierto. En estos casi 30 años que tengo en el mundo de la neurociencia, de la conducta, del estudio de la sociedad, de la humanidad, me he encontrado con muchas cosas relacionadas al cerebro, he escuchado muchas cosas, pero entre ellas he escuchado muchas personas que dicen, yo no creo en la neurociencia. Habría que comenzar por descubrir para estas personas qué es la neurociencia. ¿Qué concepto tienen? ¿Qué idea tienen de la neurociencia? ¿Qué es lo que creen? Porque probablemente están confundiendo la ciencia con la pseudociencia. Probablemente tienen un concepto erróneo de lo que es la neurociencia. Y esto en gran parte es culpa de tanta charlatanería y de tanto marketing que se ha hecho alrededor del neuro, de la palabra neuro. Y es que es real, existe mucha falsedad en nombre de la autoridad que tiene la neurociencia. Y esto quiero que quede bien claro para ustedes como estudiosos, como estudiantes de neurociencia, porque he tenido muchos estudiantes que los he escuchado decir cosas como, eso se cura con neurociencia, eso hay que tratarlo con neurociencia. Que me han llegado a escribir, profesor, usted hace terapias de neurociencia. No existen terapias de neurociencia, no existen medicinas de neurociencia. La neurociencia es un campo de investigación, un campo de estudio, que pueden surgir terapias, que pueden surgir tratamientos, que pueden surgir muchas cosas como fármacos que son utilizados para tratar daños del cerebro o para modificar conductas, sí, pero eso lo hace la psiquiatría, la psicología, la farmacología,
Eso lo hacen campos que toman la neurociencia para ellos luego, partiendo de allí, crear soluciones a los problemas de la humanidad. La neurociencia es una disciplina científica con registros académicos que datan desde el antiguo Egipto. La neurociencia es una disciplina que tiene incluso publicaciones científicas desde el siglo II antes de Cristo. La neurociencia es una ciencia con suficiente evidencia y metodología realizada por mentes brillantes como Hipócrates, Aristóteles, Richard Morris, Tim Bliss, Edward Mossel, Ramón y Cajal, Camilo Golgi, incluso muchos de ellos ganadores de premios Nobel por sus grandes investigaciones y aportes a la medicina desde el campo de la neurociencia. Me interesa mucho que como punto de partida de este maravilloso programa de estudio tengamos claro que neurociencia no es un movimiento social, un movimiento científico, mucho menos religioso, que se ha creado para ganar seguidores. Tampoco es una tendencia novedosa, no es una moda. Estamos hablando de una ciencia que tiene cientos y cientos y cientos de años, de una ciencia que se ha estudiado desde casi que desde el origen de la humanidad se ha venido estudiando el cerebro. Neurociencia no es un método sanador, no es un método restaurador. En sí ni siquiera es un método, ni es una terapia, ni es una medicina, ni siquiera es un campo de la medicina. La neurociencia no está relacionada a lo mágico, a lo místico, ni a elementos relacionados con algún tipo de espiritualidad. Podríamos estudiar la Biblia, Torá, Corán, desde los aportes de la neurociencia. Claro que sí, yo lo hago. Pero una cosa es que yo haga uso del conocimiento que tengo de las funciones cerebrales para investigar, estudiar cualquier campo del saber humano, y otra cosa es que yo quiera convertir la neurociencia en alguna especie de religión o de movimiento espiritual. Neurociencia es simplemente el campo científico encargado de estudiar el cerebro y el sistema nervioso, así como la angiología se encarga de estudiar el sistema cardiocirculatorio, así como la neumología estudia el sistema respiratorio y la endocrinología estudia las glándulas, estudia las hormonas, el sistema endocrino. Son solo campos de investigación dedicados a un área específica del cuerpo humano. Entonces, cerremos la clase de hoy llevándonos algo bien claro. Neurociencia es el campo de investigación donde un conjunto de científicos se dedican a estudiar el cerebro y todo lo que está relacionado a él. Y lo hace desde 4 campos: la estructura, cómo está formado el cerebro, cuáles son sus partes, las funciones que tienen cada una de estas partes y la relación entre ellas, las bases moleculares, todo lo que se produce químicamente partiendo de las funciones del cerebro. Y por último, las patologías, los daños, causas y consecuencias de estos daños en el cerebro de los seres humanos. Fuera de aquí, el estudio de la estructura, de las funciones, de las bases moleculares y las patologías, cualquier otra cosa que nos hablen de neurociencia o el nombre de la neurociencia, pónganle un título: charlatanería.